Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula El podcast como oportunidad. En el día de hoy recibimos a Natalia Carcavalo, licenciada en comunicación, fundadora de WeTalker. Contamos con la coordinación de Andrea Stewart. Este ciclo pertenece a ideas que se escuchan, se ven y se comparten. Bueno, Natalia, desde su rol de fundadora y directora general de WeTalker, una de las primeras plataformas de podcast de Argentina, nos cuenta por qué el podcast sigue siendo una oportunidad, no solo para comunicar, sino para construir una voz propia en medio del ruido digital. Desde su experiencia nos contará sobre quiénes están aprovechando este formato, para qué y cómo el audio se cruza hoy con lo visual, cómo nace un podcast desde un reel, qué rol cumplen los clips de video en la difusión del contenido sonoro. El podcast ya no vive solo en las plataformas de audio. Natalia nos compartirá casos, aprendizajes y estrategias para pensar el contenido en múltiples formatos sin perder la esencia. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Andrea, Natalia, podemos comenzar. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias Ale por la presentación, muchas gracias Nati por estar acá hoy, gracias a todos los que están participando en este encuentro, que siguen llegando, pero principalmente a Natalia Carcavalo, nuestra invitada estrella, que además hoy arrancamos el nuevo ciclo después de la mitad del año y lo inauguramos de una manera espectacular con una persona que admiro, que conozco su profesionalismo y bueno, que tiene mucho para contarnos hoy. Bienvenida Nati. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y segundo, por tus palabras y las de Ale. Vos sabés que es recíproca la admiración y la validación. Te conozco hace muchos años y sé de tu excelencia profesional y humana. Bueno, lo mismo digo, gracias. Bueno, luego de este encantador encuentro de palabras y amorosidad, bueno, vamos a dar apertura a este ciclo, pero antes de hablar de WeTalker, que es el tema que nos involucra en el día de hoy, quiero contar un poco, que vos cuentes, o entre las dos contemos, ¿quién es Nati? ¿Quién es Natalia Carcavalo? Porque tenés una formación tremenda en comunicación, años de trabajar en grandes medios, en medios masivos. Eh, ¿Quién es hoy Natalia y de dónde viene? Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles e incómodas de responder porque, bueno, hablar de uno es raro, pero para un poco enmarcar esta conversación, yo soy licenciada en comunicación, trabajo de periodista y de productora en medios masivos desde que tengo 19 años, por eso a veces vamos a hablar de décadas, pero no es que soy tan grande, sino que tuve el privilegio de empezar muy chica en radio y tele, medios masivos casi todos, trabajé, o sea, más allá de lo que eh, uno pueda comprender del posicionamiento y demás, que es muy de esta época, en otro tiempo no era tan así que bueno, pude hacer muchos programas de tele y de radio políticos, de coyuntura y demás con gran impacto. Y también, bueno, como una vía paralela de hacer infoentretenimiento para audiencias masivas en el inicio de la FM reenfocada a la palabra, ¿no? Cuando estaba esta migración de las FMs que empezaban a dejar de emitir solo música y rankings. Así que un poco me tocó como protagonizar y atestiguar como esa transformación que ahora, bueno, la vemos con mucha naturalidad, pero no era así en otro tiempo. Y bueno, con la televisión lo mismo, ¿no? Ahora estamos todos nosotros siendo protagonistas de una nueva ola de rápida transformación. Así que bueno, ahí adaptándonos. eh, Así que más o menos eso. Mucha radio y tele, escribo a veces columnas también de los temas que más me interesan. Y un poco llegué al podcast por esto, ¿no? Por una convergencia de crisis profesional y personal vinculada con haber podido hacer muchas cosas para audiencias muy diversas y diciendo, bueno, ¿qué más hay para poder hacer, para ofrecer como lo que uno sabe, como
a disposición de otros tipos de intereses, otros tipos de contenidos, otro tipo de formatos, ¿no? Más o menos. Pero me podés hacer doble clic en donde te interese profundizar. Muy bien. Bueno, me interesa un montón de cosas porque el tema que nos convoca de WeToker y el universo del podcast es más que interesante, es más que actual y también novedoso, porque no deja de ser novedoso, más allá Ujú. de que tengan ustedes su trayectoria. ¿Hace cuántos años existe WeToker? WeToker está celebrando ahora su primera década. Nosotros empezamos a hacer podcast antes de que hubiese podcast en Spotify. Más que nada por esto, ¿no? Por el convencimiento de que había algo para explorar. Esta conversación la titulamos el podcast como oportunidad y creo que lo sigue siendo y recién ahora está siendo como mayormente entendida por qué es una oportunidad y en esta convergencia de oportunidad para quienes lo hacemos, quienes tienen algo interesante para decir y sobre todo para muchas audiencias que empiezan a como comprender el valor y el impacto de poder elegir a quién escuchar, cómo y qué, y tal vez las propuestas de los medios tradicionales o de los medios masivos ya están enfocadas en otros objetivos, y entonces, bueno, nos van expulsando de esos consumos, ¿no? Entonces, por eso creo que es oportunidad para todos. eh, y me parece que es como algo que recién empieza. Si bien, por supuesto, en Estados Unidos y en Europa y demás, eh, esto es como natural. Hay audiencias que recién se están acercando y personas que están descubriendo como el potencial de la herramienta como forma de comunicar con voz propia, ¿no? Y de poder elegir también de qué hablar, con qué nivel de jerga, a quiénes, ¿no? Bueno, más o menos esto sería como el inicio de por qué es una oportunidad. Eh, y sí es cierto que por muchos años teníamos que responder la primera pregunta, que es un podcast, y ahora, bueno, a medida que esto avanza, ya es a veces una pregunta que podemos evitar responder porque las personas, por escucha o por intención de armar, de crearlo, y además de todos los creadores que se sumaron a esto, bueno, empiezan a entender qué es y por qué es tan interesante, ¿no? Poder poner el tiempo y la energía aquí. Y algo que agrego a todos los motivos de los podcasts, también el elegir el cuándo, ¿no? Porque Ujú. poder escucharlo cuando uno puede, quiere cortarlo, retomarlo, acorde a los tiempos de hoy que son tan voraginosos. Em, Claro, y a los propios intereses, ¿no? Que muchas veces en este gap que hay en todo, digo en todo, quiero decir, entre la política y los ciudadanos, entre los medios y las audiencias, entre, no sé, propuestas de aprendizaje, donde uno empieza a buscar y a hacerse nuevas preguntas y a responderlas en lugares que no estaban tan legitimados de lo formal, ¿no? Entonces me parece que es algo como que atraviesa un montón de áreas. Sí, definitivamente hoy el podcast no es para nada lo que debe haber sido cuando comenzaron. Hoy los corredores a veces más que escuchar música, mientras corren escuchan podcast, cuando uno maneja escucha podcast, se ha transformado en un acompañamiento como lo ha sido la música en otro momento. Y, Así es. y ahí hago link con lo que vos contabas cuando la radio pasaba de ser solamente musical a un infoentretenimiento. Y hay ahí como un nexo, ¿no? Que pasamos de un tipo de medio, de un tipo de conexión con ese medio para para otros usos. Pero yendo un poquito más atrás, bueno, ya quizás estás cansada de contarlo, pero está bueno saberlo. Entiendo el por qué nace, pero ¿cómo fue ese momento en el que hicieron clic vos y tu equipo o cómo hayan conformado y cómo haya nacido la idea y decir, vamos por acá? En realidad, como todas las ideas, fue como una transición, como una certeza y también vinculada como con un hartazgo personal de decir, bueno, como profesional hay que poner tiempo y energía y atención para producir ciertos contenidos y empezar a tomar perspectiva y a poder reflexionar sobre si uno quería estar como disponible para eso, ¿no? Y entonces
como en esa transición, poder empezar a experimentar qué pasaba cuando hablábamos de otra cosa. Whitaker empezó con esa pregunta, ¿no? Y si hablamos de otra cosa, en realidad era como un guiño, porque yo me daba cuenta a través de esa experiencia en los medios masivos que cuando teníamos esa posibilidad de traer otros entrevistados a los que la coyuntura nos obligaba o al formato que también en ciertas mesas de gerencia se definía qué era lo que la gente escuchaba y por qué. Digo, había como una rebeldía muy grande sobre eso. Y también como un tomar fuerza de lo que uno mira sobre la actualidad, ¿no? Sobre qué vos conversás con tus amigos, en dónde detectás que hay preguntas que no pueden ser respondidas. No sé, ahora un caso, una vertical o una temática muy natural para explicar esto es todo el bienestar, ¿no? Toda la búsqueda de nuevas herramientas para saber cómo podemos vivir mejor. Bueno, eso tal vez no tiene una profundidad en los medios masivos porque ya están enfocados en otros formatos y en otros tiempos, y acá sí, hay muchas audiencias llegando aquí, por ejemplo, con lo más habitual que son los podcasts de divulgación vinculados con la psicología, por ejemplo. ¿No? Ni hablar de terapias complementarias, ni hablar de lenguajes simbólicos, ni hablar de, o sea, todo lo que está apareciendo que empieza a generar también comunidad y a mí me gusta decir como refugio, ¿no? En donde uno se encuentra con otros de alguna manera y también se encuentra con contenidos que acompañan, que tampoco es una novedad porque la radio también nos acompaña y nos acompañó por décadas y décadas y décadas, solo que ahora esa compañía puede ser elegida en esto que vos traías, ¿no? En cuándo, cómo me siento, qué es lo que necesito escuchar. Tal vez, no sé, por traer algo de la coyuntura, digo, el descubrimiento del cuerpo en el barrio de Cerati nos produce una fascinación inicial, pero después rápidamente uno se satura de eso y la verdad que para su vida necesita estar acompañado por otra información, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de generar los podcasts? ¿Cómo funciona WeToker? Bueno, WeToker, como todos los que hacemos podcast, funciona de varias formas, ¿no? Porque esto siempre es un work in progress. Funcionaba de una forma en el inicio y ahora, bueno, se va abriendo, por supuesto, también al video podcast y demás, siempre pensando en qué necesitan las personas que quieren hacer podcast y cómo nosotros podemos intermediar eso para que se haga de forma profesional. Digo, y también pensando en qué sería relevante o qué sería nutritivo para esas audiencias potenciales que nosotros diseñamos cuando acompañamos a una empresa, una ONG, una persona, a decir, bueno, ¿cómo creamos estos contenidos para que justamente ese tiempo y esa energía que hay que poner para sostener, para crearlo y para sostenerlo, ¿no? Que todas esas decisiones tengan valor, no solo en el momento de la creación, sino por mucho tiempo más, ¿no? Porque a veces las audiencias tardan en descubrir tu canal o en darle el primer play y después nosotros necesitamos que esa gente se quede y sienta que eso que le estamos prometiendo sea cierto, ¿no? Que ahí van a encontrar información valiosa, información no para el ego personal de cómo están armadas muchas redes sociales ahora, sino que pensada para un otro que va también a elegirnos y a poner su tiempo. Entonces, bueno, vamos adaptando los equipos a lo que las personas que van a producir, las personas o las empresas que van a producir podcasts, también diseñan como objetivo de acuerdo a su necesidad. Pero bueno, ser como un punto de encuentro también entre esto, lo que alguno quiere contar o siente que necesita ser dicho, y también cómo eso se vuelve valioso para el que escucha, ¿no? Y honra ese pacto con la audiencia, ¿no? Que, bueno, son categorías de comunicación de siempre. Sí, que es maravilloso. Y es maravilloso también lo que contabas antes, entender que hay audiencia para todos y que siempre hay gente esperando encontrar aquello de lo que quiere escuchar. Entonces siempre hay alguien que Exacto. va a tener algo para decir. ¿Cómo fue que llegaron a Spotify? Perdón, ibas a decir algo. No, solo quería agregar una línea y hay algo que a mí me gusta pensarlo como contracultural en todos los sentidos. Primero porque hay tiempos de escucha
tiempos de creación, no hay esos sesgos que están instalados en este momento de más rápido es más entretenido, más breve. Cu- Cuando hubo un periodo que se habían puesto de moda los podcasts breves y nosotros seguíamos convencidos de que para la brevedad hay otros formatos, o lo mismo, para vender productos hay otros formatos. Bueno, en realidad cuando vos pensás un podcast que tenga como propósitos honestos o que sean entretenidos o nutritivos, en toda la variabilidad de temáticas, podés correrte de esto e ir apostando lo que uno siente que le gustaría compartir con los otros, ¿no? Y ahí también las marcas, las empresas van encontrando como una conversación más honesta. No te quiero vender nada inicialmente, no quiero demostrar que soy el más sabio, el más lindo, bueno, tantas cosas, ¿no? También fue contracultural porque mientras el audiovisual venía pulsando con la imagen, que bueno, ya iremos hacia eso, hay algo de recuperar esos valores de la voz, de la intimidad, del te elijo porque me haces bien de alguna manera. Entonces, por eso hay muchas dimensiones sobre la creación de podcast que nosotros sostenemos y entendemos como, wow, esto que estamos haciendo es de verdad hermoso. Nati, ¿crees que esta coherencia entre lo que ustedes siempre pensaron que era mejor hizo que crecieran con tanta firmeza? Puede ser. Me parece que cuando uno va como de a poco diseñando, ¿no? Porque tampoco quiero caer en una charla TED de, bueno, un día me desperté y tenía todas las respuestas, sino que uno las va reformulando y también se va enfrentando a decisiones de sí y no, ¿no? Creo que la coherencia lo que nos permite es haber podido crear como una vida cotidiana laboral en donde uno se sienta más tranquilo, ¿no? En donde también la Es gente que se poco, es un acerca, montón. claro, no, bueno, pero bueno, hay que sostenerlo y hay que como decidir en la mejor coherencia posible. Nosotros a veces decimos en la mejor frecuencia posible, haciendo como un guiño con la radio y con también lo que uno empieza a sentir como en lo invisible, ¿no? Energéticamente. Tenemos un tiempo y decir, bueno, ¿de qué me gustaría ser parte? Y bueno, supongo que primero puedes elegir 60%, después 70%, después 80%, depende del periodo, digo, tampoco es lineal, pero sí tratamos de ir pudiendo elegir con todo esto que contaba antes, ¿no? Me parece que eso sobre todo en este ámbito de la universidad que estamos hablando, yo insisto mucho con mis alumnos y demás que, bueno, pueden tender a querer elegir a qué sumarse. Después uno tiene que ir haciendo lo que se va presentando, ¿no? Sí, y sobre todo conocer opciones, porque a veces cuando no eligen es porque no saben que otras cosas hay. Entonces, en la medida en que aparecen todas estas opciones, algo que cuando uno entra a la página de WeToker, que lo hemos conversado, tenés una variedad de podcasts. ¿Querés que comparta la página? Y después volvemos a Claro, Spotify. sí, sí, Eh, sí. tenés como una variedad de opciones que no es que sí o sí, no estoy entrando en un espacio de, como vos decías, bueno, quizás cuestiones naturales o una vida, o algo específico, sino que tenemos, a ver, el primer podcast, seguridad inmovilizada, bueno, Ese es un podcast que trabaja sobre movilidad urbana, por ejemplo. Está construyendo futuro y como informándonos sobre cómo las ciudades se están transformando para ser más inclusivas, para ser más sustentables y demás. Y hay un montón de interés. Al lado está El Explorador de los Chicos, que es un podcast que existe hace un montón de años, que fue una migración de un programa que se hacía en radio tradicional al formato de podcast ah, mira. en donde Lorena, su host, que es una periodista muy reconocida de cultura, bueno, tomó también esa iniciativa de decir, bueno, esto que hago en radio, que se escucha con otros valores y con otra, y sin poder elegir, bueno, lo pongo aquí y bueno, ese podcast se viene sosteniendo hace un montón de años en esta migración que hicimos, ¿no? Bueno, Las chicas quieren rock son entrevistas en profundidad a mujeres referentes del rock. Es un podcast de Valeria Delgado, que es una súper referente también
especialista en crítica de arte y demás, otra migrante de radio. En tus zapatos es un podcast hermoso de Melody y Barbie, que son dos personas donde cada una es como una referente de la cultura judía y otra de la cultura musulmana, en donde se celebran estos encuentros, ¿no? Por ejemplo, y tratan de contar un mensaje de todo lo que las une, más allá de todo lo que a priori las podría diferenciar. Bueno, y así hay de todo, ¿no? Mucho también un podcast bueno, los podcasts feministas, el podcast Mujeres que no fueron tapas fue una referencia que empezamos a hacer en el 2016, ganador de premios, generador de comunidad. Después emergieron un montón de otros podcasts con esta mirada. Bueno, puedo estar sí, Sí. haces una pasada, hay para elegir. No, y me parece maravilloso esto de decir, ok, entro a la página de WeToker y encuentro lo que no, tal vez lo que no se me ocurrió y tal vez descubro algo que me gustaba, un interés que yo no sabía que tenía, porque aparece esta oportunidad. Eso Eh, eso siempre fue una visión que más allá del desarrollo tecnológico que siempre estamos por hacer, digo, antes que el algoritmo se volviese una palabra tan natural, nosotros decíamos mucho que queríamos ser contraalgorítmicos porque como por una filosofía, ¿no? El algoritmo siempre te muestra lo que se supone que te interesa, pero cuando uno se queda encerrado en eso, bueno, no hay mundos para descubrir. Entonces también por un tiempo proponíamos la escucha con escuchar nuevos mundos, ¿no? ¿Qué más hay para mí que yo no sé que me interesa? Y que me mete en esta necesidad de poder ser nutricios con información. y volviendo a la pregunta de antes, ¿cómo fue entrar en Spotify? Bueno, en el inicio Spotify no estaba abierto para todo el mundo, solo algunas productoras teníamos la posibilidad de empezar a compartir los contenidos ahí y hicimos esa migración. No, no es que pusimos todos nuestros podcasts en Spotify, sino lo usábamos también como una plataforma de distribución. Y es ahí donde ahora es como una de las preguntas que más nos hacemos todos los que producimos, como las editoriales que publican libros, la música y demás, es en dónde es que la gente nos descubre y o es algo que no me gusta, pero ahí nos consume. Digo, vamos a tener que crear un montón de palabras más amables para hablar de esto, ¿no? Pero dónde la gente nos elige y nos escucha y se queda. Esto está mutando todo el tiempo. Nosotros en la pandemia también, así como hay, por ejemplo, me gusta traer las plataformas audiovisuales que son más fáciles de explicar. Así como en Netflix hay un montón de series y películas, también están los originales de Netflix. Bueno, Spotify por mucho tiempo también apostó a las producciones argentinas y nosotros hicimos tres podcasts originales para Spotify. También para Audible, para Podimo, que es una empresa europea. Y ahí, bueno, acompañamos toda la pandemia haciendo un daily. Daily es un podcast que tiene frecuencia diaria, que se llama, porque todavía está disponible, La Mente en Forma, justamente como para ir acompañando eso que nos está pasando, pero con contenidos que si uno los quiere escuchar ahora son valiosos y Y deben ser sirven tan también. válidos como porque la mente en forma es Claro, algo que necesitamos siempre. totalmente. Eso es lo que más nos gusta hacer, crear contenidos y acompañar a nuestros autores, a especialistas o empresas que quieran crear esto para que no sea de una vez. Y eso es lo que también está haciendo que también muchos especialistas que hicieron su marca personal a través de vivos de Instagram estén migrando al podcast, ¿no? Tipo, Instagram sirve para contar, pero tal vez esa profundidad o esa relevancia o esa credibilidad que quieren lograr con sus comunidades no está en esa red. Así que bueno, de a poco eso se va. Sí, hicimos La Mente en Forma, hicimos Astrosex, que también partió de dos hosts con los que dos hostes con las que trabajábamos. Y luego hicimos un podcast muy hermoso que ahí todavía estaba vigente, fue medio de vanguardia, se llama Internet me arruinó,
con Seba Davidowski, que justamente hablaba de esto, de la seguridad a la que podemos acceder, digamos, como que todos somos vulnerables a cosas que nos pasan, pero que hay como posibilidades de aprender a protegernos, ¿no? Esto, estafas emocionales, bueno, todo lo que después empezamos a vivir en la vida cotidiana, estas estafas por WhatsApp y demás, pero eh, hablando como de todo este Macro. ecosistema de posibilidad, sí. Y hoy en día todos los podcasts se pueden escuchar en el sitio de WeToker, todos. Sí, casi todos, porque a veces los creamos para que se escuchen solo en Spotify, como estos originales. Claro. Hicimos también uno que solo está disponible en Audible, que es el podcast de, no, algunas personas deben haber visto la serie de Yossi, El espía arrepentido. Nosotros hicimos el podcast de Yossi, junto, por supuesto, a Miriam Lewin y Horacio Lutzky, que ellos habían creado un libro y el podcast se trata de conversaciones con el verdadero Yossi, ¿no? Entonces, bueno, también el podcast nos da esta posibilidad de hacer periodismo de investigación o hacer un periodismo que complemente ese audiovisual, ¿no? También en un contenido transmedia. El caso de Yossi, bueno, fue libro, es una serie basada en hechos reales y también es un podcast. Ahora es podcast. Eso solo lo pueden escuchar en Audible, pero lo recomiendo. Bueno, habrá que buscarlo. ¿Cómo es el proceso? Supongamos yo, Andrea, quiero hacer un podcast de actualidad, comunicación o lo que fuera. Y me acerco a ustedes y le digo, no tengo idea de nada, no sé cómo es, quiero comenzar, Sí. quiero empezar a tener esto. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en realidad nosotros siempre tomamos como punto de partida el propósito que trae la otra persona y nos sumamos a crear desde la idea, los temas, los formatos más convenientes, la lógica de publicación, la distribución y demás, partiendo de esto, ¿no? Al haber hecho tantos podcasts, cada uno es un mundo en sí mismo y tiene como un objetivo. Trabajamos mucho para desestimar las promesas que el podcast todavía no puede cumplir. O sea, bueno, si querés vender ventiladores, bueno, hagamos otra cosa como herramienta de comunicación. Pero si esto está bastante alineado, bueno, hay gente que viene con sus ideas, con sus posibles entrevistados y nosotros lo ayudamos a concretarlo. Y hay personas que vienen con un saber y tratamos esto de ayudarlos a hacer su sumario de temas, a entender si lo quieren hacer en formato conversacional o narrativo, ficción y demás para que todas esas decisiones puedan cumplir con esa intención que trae la persona que lo quiere hacer, ¿no? Y después, bueno, vamos estableciendo eso. Cuándo lanzamos, cómo contamos ese lanzamiento, cómo empezamos a construir comunidad, cómo hacemos que el podcast tal vez sea un aporte diferencial a una comunidad que ya está construida a través de Instagram, o eh, tal vez son contenidos que los autores van creando para hacer su libro o el libro al podcast. Bueno, afuera también, no sé si han visto que hay muchas series que empezaron como podcast. Entonces el podcast es como el producto inicial de algo que se transforma a otros formatos o de otros formatos termina siendo podcast también, ¿no? Acompaña otros desarrollos de comunicación, refuerza. También hay muchos podcasts que se convirtieron en parte de los e-learnings de personas que tienen sus academias de aprendizaje o de teóricos que se dan en otras universidades. Si bien está disponible, bueno, podrían transformarse en esto, ¿no? En escuchas en profundidad de protagonistas de temas. O sea, posibilidades hay un montón. Eh, Y También, bueno, obviamente, las radios comunitarias, o sea, desde el lugar que uno puede ser una herramienta. em, siguiendo utilizándome a mí como ejemplo, em, voy a ser yo la que habla, van a ser ustedes, van a proponer un locutor, ¿cómo es ese proceso?
Siempre es una respuesta muy frustrante que le cuento a mis alumnos y a mis clientes, por así llamarlos y demás, que es depende qué quieras. O sea, si vos tenés habilidades o las querés desarrollar, nosotros también a veces partimos de estas conversaciones y vemos si esa persona necesita su marca personal, siempre depende. Si esa empresa a veces quiere contratar un periodista o a un divulgador y demás para, no sé, que esa voz sea referente. Después tratamos de trabajar si esa persona necesita también que el podcast sea su punto de networking para invitar a otros colegas o a otros especialistas. Entonces, bueno, dependiendo para qué, cuál sea el objetivo de crear un podcast, es como todo el acompañamiento que hacemos como con las mejores prácticas, ¿no? Y muchas veces también pasa que nos adaptamos a lo que la persona le parece que es su objetivo y a medida que lo vamos haciendo, eso va cambiando y también vamos a, como segunda temporada, bueno, ahora quiero profundizar sobre esto o mi objetivo es otro. Eso también lo vamos adaptando. Mati, lo que puedo, en conclusión de todo lo que venís narrando hasta este momento, es que es un universo enorme y creo que ninguna de las personas que están acá, o muy pocas, tiene idea de todo esto, ¿no? Porque yo esta pregunta que te hice y vos me decís, bueno, supongamos que yo no tengo habilidades narrativas, no tengo habilidades de locución, y ustedes inclusive podrían acompañarme para que yo pueda ser mi propia locutora, es decir, que yo pueda desarrollar estas habilidades. Sí, sí, a nosotros nos encantan esos desafíos porque, bueno, también estamos convencidos, y lo decíamos desde hace mucho, como que es tiempo de tener voz propia. Todos sabemos que hay una legitimidad y una honestidad cuando uno puede hablar. Tal vez si uno no se anima a hacerlo con su voz literalmente propia, puede compartir contenidos a través de las voces de otras personas, pero bueno, la relevancia en el mensaje, en la forma única de comunicar y demás. Muchas personas empiezan a animarse al principio con un guión, después eso se va transformando con un guión que tratamos de que no sea un guión a como se entiende No una en, lectura. exactamente. Sino es, bueno, cómo se trabaja la oralidad. Gracias a Dios este tiempo valora mucho la divulgación, el ser entendible. Si me permitís una infidencia, Obvio. nosotras hicimos hace muchos años juntas nuestra tesis de grado de licenciatura y eso fue uno de los conceptos que trabajábamos, ¿no? Cómo hace 20 años estoy hablando, cómo ser entendible y cómo la jerarquización del lenguaje, no sé, sé que te acordás, trabajamos esa premisa que en su momento era de vanguardia, cómo eso genera legitimidad y no solo lo académico, ¿no? El ser entendibles, en compartir algo que transforme una vida o que aporte un valor o que acompañe, digo, finalmente se instala como un valor y no como era en otro tiempo de los medios, en donde el que tenía el saber era una sola persona, difícil de entender, y las audiencias se quedaban afuera, pero esa persona estaba llena de pergaminos y bueno, era la legitimidad de otro tiempo de los medios. Entonces, bueno, nosotros trabajamos esa premisa, ¿no? Ser entendible, comunicar, explicar, que ese micrófono que uno abre, tanto en radio, en tele o en podcast, tenga un propósito. eh, y bueno, también habíamos trabajado como un valor bastante antiguo, gracias a Omar Rincón y a todos los especialistas de comunicación, donde la primicia capaz que ya también era un valor de otro tiempo. Lo que a nosotros nos interesa como divulgadores, periodistas y como estar en un medio, en toda la literalidad de la palabra medio, es, bueno, cómo hacemos que esto que sucede, de todo lo que sucede, sea entendible y sea cercano y aporte algo a quien escucha, ¿no? Que es como volver a la esencia de lo que es un medio, no solo un medio radio o tele, sino nosotros como La profesionales. comunicación, sí. Bueno, voy Exacto. a tomar esto que trajiste, que es de nuestra tesis de grado. Em, ¿Cómo no caduca, no? Digo, más allá de que fue una investigación, obviamente, como un proyecto futuro, pero tenía una base de dónde nacía y no caduca. Es decir, hoy en día habrá nuevas herramientas de comunicación, nuevas tecnologías, pero la comunicación
y los protagonistas de la comunicación y las audiencias y las personas que están ahí, que todavía no son audiencia y pueden llegar a serlo, em, siguen un esquema que está buenísimo, al cual, digamos, al cual acceder y al cual rememorar y no pensar que porque hoy hay nuevas tecnologías, la comunicación es otra cosa. La comunicación como base es algo y luego habrá que ver cómo aplicarla en el universo en el que vivimos hoy en día, en la actualidad. Así es. Incluso a mí me gusta decir como de forma incipiente y podríamos profundizar en otro encuentro que digo, es cierto que hay una crisis en la industria de los medios, como hay una crisis en un montón de industrias, y para todas las personas que estudian comunicación y demás puede ser un poco agobiante pensar que hay trabajo precarizado y hay un montón de cosas que están cambiando y parece que todo el mundo puede hacer cualquier cosa, como también todo el mundo podría hacer una película con un iPhone, digo, podría ser. Pero también la formación profesional, la cultura general, esto que traíamos antes, la coherencia en lo que uno quiere y se dispone a ser parte, como la recuperación de lo que nos hace humanos frente ahora a la inteligencia artificial y demás también es un momento de posibilidad, ¿no? Donde, por ejemplo, vos para ser legítimo como divulgador o como periodista y demás, no necesitas como en otro tiempo pertenecer a un medio ya instalado, un medio con firma. Digo, tal vez las personas que vienen ahora a una carrera de comunicación, no sé cuántos saben que antes solo tu currículum era valioso si habías trabajado en un medio, ¿no? Producir lo propio, digo, está todo posibilitado. Es un tiempo en donde lo que ya estaba establecido tiene algún mm, dejo de crisis, ¿o no? Sin dejo, o sea, pero está todo reformulándose y entiendo que hay apertura para que las audiencias lleguen a nuevas voces, nuevas personas que no están en esos medios y demás. E incluso dando un paso más en esta saturación de las redes sociales tipo Instagram, donde está todo el mundo hablando de un montón de cosas, digo, también nuestra responsabilidad como audiencias de poder elegir y poder empezar a descartar qué cosas ya no me hacen bien o qué cosas no son creíbles y ir, bueno, esto, ¿no? Como empoderándose uno también como audiencia. Sí, totalmente, ¿no? Esto que decías recién, cuando dijiste la palabra empoderar, me encantó porque más allá que está muy utilizada, pero es decir, sabe que puedes elegir, sabe que no estás obligado a escuchar esto o aquello y que puedes tener otras opciones. Nati, quiero, más allá de que le vamos a dejar en general las preguntas para el final, quiero aportar, tenemos en este momento, si siguen, creo que están ahí del otro lado, un curso de la Facu que están con un proyecto de armar unos podcasts con unas historias personales. Y como pregunta es, ¿qué le recomendarías a los alumnos para encarar los podcasts sobre estas historias? Es decir, es una materia en la cual ellos comienzan a aprender a leer, a escribir, a leer, no, a escribir sobre sí mismos, a redactar, y toman una historia personal. Y la idea es que puedan armar un podcast con esta historia personal. Así brevemente, para no irnos tanto del tema, pues no nos queda tanto tiempo, pero la pregunta sería esa, ¿qué le recomendarías a los alumnos para encarar el podcast sobre la historia? Elementos a tener en cuenta, ficción, características. Sí, yo creo que en esta etapa lo más importante primero es el contenido, siempre el contenido manda en duración, manda en todo. Eh, La narrativa del podcast y de un montón de otros formatos también, pero bueno, quiero responder brevemente. Eh, Cambió porque estamos en una disputa de atención, así que probablemente necesitamos ser muy impactantes en el inicio y establecer bien la premisa. O sea, yo no sé si me voy a quedar con tu historia, si tu conclusión o lo que vos me querés contar va a ser al final. Tal vez sí cuando yo ya me haya ganado, cuando el podcast me haya ganado como audiencia fiel, como es el caso de todo lo que hace Radio Ambulante, que cuenta historias y demás, yo ya sé lo que voy a escuchar. Pero en un inicio, nosotros tenemos que ser muy claros en por qué te voy a contar esta historia, qué es lo que te quiero compartir, como el hook de inicio, ¿no? Entonces, cuando uno se gana la audiencia, la atención, no solo no estoy diciendo que tiene que ser un formato de venta marketinera. Quiero decir, ¿cuál es el corazón de esta historia o por qué yo te estoy proponiendo contártela?
¿entendés? Y después, tal vez como introducción, nudo y desenlace, pero eso que aprendimos, donde había tiempo para leer y tiempo para quedarse hasta el final, tal vez sí el final puede ser sorprendente, pero yo no sé si no te conozco y todavía no te elegí, si me voy a quedar hasta, hasta descubrir por qué eso es interesante o por qué esta historia, y es otra cosa que me gustaría decir. Digo, hay un montón de libros de personas que cuentan su historia. Bueno, está de moda. Hagámonos preguntas honestas y decir, ¿quién soy yo para contar esta historia y por qué? En general, la historia de uno debería tratar de generar algo en el otro, no ser autorreferencial. Digo, hay muy pocas personas que tienen una vida tan espectacular que merece ser contada, pero también hay historias mínimas como pinta tu aldea y pintarás el mundo, en donde hay acompañamiento, donde hay empatía, donde hay si ella pudo, yo también, donde hay una historia de migración que me acompaña a la propia, que no, tal vez uno no está haciendo una migración literal, pero está haciendo una migración de otra forma. Digo, entender cómo esa historia no la cuento para mí, para mi satisfacción egoica, sino para que genere algo en el otro. Un aprendizaje, un acompañamiento, infinito. O sea, hay valor en un montón de cosas, pero nosotros tratamos de hacer que esto también sea interesante y valioso para el que nos pone play y honrar como esa escucha, ¿no? Sí, como es el alma del podcast, por lo menos el alma de WeToker. Gracias por esa respuesta para, bueno, para la gente que ahí estaba leyendo de Code. Ahora igual vamos a leer, si quieren vayan dejando las preguntas que en 10 minutitos vamos a hacer, vamos a dedicarle un ratito exclusivo a este tema de poder responderles mientras nos dé el tiempo y no retenerla demasiado a Nati. Nati, esta pregunta, que bueno, que es también lo que nos trajo un poquito, ¿cómo fue la migración, o no, la migración no, porque no han migrado, pero cómo fue la incorporación del audiovisual para WeToker? Casi todas las casas productoras de podcast resistimos en el inicio. Por supuesto que entendemos el valor del audiovisual, pero bueno, hay como siempre una historia de muchas décadas donde siempre parece que el audiovisual no creemos que eso sea así. Ahora hay un fenómeno nuevamente del audiovisual porque sirve para conocer esas personas, para conocer esas caras, para la distribución en las redes que apuestan al audiovisual y para otras creaciones. Pero nosotros creemos en esta convivencia, no creemos que el audiovisual sea mejor al audio. No creemos que el audio no se baste a sí mismo y que genere un montón de otras cosas. Creo que el audiovisual también empieza a dejar de tener esta potencia democratizadora donde con muy pocos elementos uno puede hacer su podcast bien, sino que además tenés que incorporar talentos visuales y demás. Podemos ponernos más filosóficos y preguntarnos cuánto la cámara interviene en esa conversación profunda o en esa intimidad, pero bueno, también era una pregunta que nos hacíamos en las radios cuando las cámaras llegaron. Es como todo un ecosistema de un montón de preguntas. ¿Dónde decimos pararnos nosotros? Es, ok, la persona que quiere realizar su video podcast, se la acompaña y lo hacemos de forma profesional, cuidando la estética, cuidando el contenido, cuidando el formato y demás. Pero son convivencias y no lo audiovisual, por más que esté de moda y sea este fenómeno, es algo mayor a lo que nosotros como audiencias y como creadores de contenido podemos realizar con el audio y lo que el audio genera. También es como mirar la tele y leer un libro, o como escuchar un podcast y mirar una película. Digo, lo que a uno le dispara es distinto y también me gustaría solo dejar plantado como esta semilla es, hay grandes investigadores del futuro de los medios que dicen que dice que la web se vuelve audible, no audiovisual. ¿Por qué? Por un montón de razones. Saturación de pantallas, todo lo que nosotros hemos naturalizado en el intercambio de voz a través de los mensajes de WhatsApp, del Alexa para quien lo use y demás. O sea, es muy amplio como toda la justificación, pero permítanme como solo dejar este abrazo a esa proyección de futuro de la web se vuelve audible, ¿no?
y decir, ok, vamos al audiovisual que tiene un montón de otras alegrías, eh, pero no creamos que el audiovisual es un formato superador de lo que podemos generar en audio. Maravilloso. Y recién cuando hacías la comparación, pensaba en cuántas veces nos ha pasado leer una novela y después verla en el cine y que nunca, nunca es igual leer el libro, la profundidad, la emoción, todo lo que a uno le pasa cuando lee, que lo que encuentra en algo resuelto, ¿no? En lo audiovisual, que no es que sea malo, es Sí. otra cosa, es diferente, es completamente diferente Se me ocurre el eterno. Sí. No, se me ocurre traer el ejemplo de una línea para no alargar esta parte de la conversación, que es el Eternauta, digo. La serie del Eternauta es espectacular y la historieta es espectacular, sus momentos en donde fueron producidos son diferentes y es decir, bueno, tal vez muchas personas hayan descubierto el Eternauta por la serie y hayan ido a su consumo original. Y tal vez el que hizo Consumo Original sintió nostalgia de verlo realizado y que esos personajes no eran lo... Bueno, suceden un montón de cosas, pero bueno, la idea es, si el mensaje está honrado, el contexto cambia, las decisiones cambian, pero bueno, hay una historia para contar, ¿no? Como no, Sí, no y sobre despreciar ningún formato, quisiera no, decir. por supuesto, solo que ustedes son un formato de podcast, es decir, ustedes son un formato audible que toma recursos del audiovisual, pero que aún así respetan y son esta Ujú. coherencia que yo planteaba al principio. Pero sí es cierto, como volviendo a Eternauta, que mucha gente fue a buscar el libro una vez que vio la serie, lo cual también es maravilloso, Así ¿no? es. La apertura de ir a encontrar lo original y buscarlo y conectarse con eso. Voy a detenerme a leer porque tenemos algunas cosas y eh, Sí, por supuesto. bueno, ahí no sé, voy a ir intentando resumir un poco. Em, bueno, Lola pregunta, ¿es lo mismo la radio que los podcasts? No, por un montón de razones, pero sí hay una referencia. Nosotros por muchos años tratamos de explicar los podcasts en relación a la radio. Entonces, hay formatos tradicionales de radio que migraron a los podcasts con otros nombres. Ejemplo, el más típico, radioteatro, ficción sonora. Y así con un montón de cosas, porque muchas veces es un podcast narrativo, puede ser una columna de radio, sí. Un podcast conversacional es una entrevista en profundidad, sí, sí, pero no. Lo que cambia es también el formato de distribución, para qué audiencia está pensada, la forma de consumo, o sea, hay referencias y es todo distinto y es todo lo mismo, sí, pero no. O sea, sí hay un montón de diferencias por Bueno, lo formas de mismo no creo, consumo, por formas de creación de estas audiencias. Bueno, claro, sí, pero no, diríamos. tienen la misma base. A ver, bueno, muy buena la propuesta. Bueno, otro profesor de la misma materia que había hecho la consulta antes, Andrea dice, si ya tengo un podcast, ¿puedo hacer que aparezca en WeToker? Podría ser. Sí, nosotros a veces sumamos algunos podcasts que están que son de otros realizadores para compartir la distribución o porque WeToker como medio puede poner publicidad, digo, porque también es eso, ¿no? Como vos creas un medio donde estas personas puedan ser apoyadas por alguna marca que les permita hacer su podcast. Y a veces, aunque no lo puedan creer, mucha gente no tiene Spotify y lo consume en WeToker no sé, en otras redes sociales. Bueno, Andrea, ya sabes, contactá a WeToker y ahí verás si tenés un podcast, si tiene acceso a ingresar a WeToker. A ver, tengo un emprendimiento sobre bienestar, tengo mucho contenido. ¿Cuál sería el primer paso para crear mi podcast? Bueno, más o menos lo respondiste antes conmigo, pero si querés brevemente responderlo. Todo lo que trabajamos en la preproducción hace que el proceso posterior sea más simple y más feliz. Trabajar mucho en las decisiones iniciales, de qué voy a hablar, de qué quiero hablar, con quién lo voy a hacer, qué audiencia. ¿Quiero a través de esto vender una crema o quiero generar comunidad y valor que contribuya a ese bienestar? Entonces, bueno, eso.
cómo se lo voy a entregar a mi comunidad. Me parece que todas esas decisiones iniciales que parecen intangibles son las que después, nosotros le decimos, son como la masa madre de todo lo demás. Entonces después el resto de las decisiones sale solo, ¿no? Cuánto tiempo, cómo y demás, bueno, va a depender mucho de todo esto que yo tomo antes, como sería el propósito de por qué voy a hacerlo. El propósito. Dice Guadalupe, ¿cuáles son los pasos para hacer un podcast? Bueno, más o menos lo que planteas, así como una flechita, dice planteamiento de historia, investigación, escritura, guión, grabación. Así lo plantea como un paso a paso. Sí, depende del formato. Hay muchos episodios de podcast que pueden partir de una conversación, de una entrevista, por ejemplo. Entonces yo a partir, como si quieren ir a escuchar Internet me arruinó, está creado así. Primero grabamos la entrevista del caso y luego la ordenamos y sobre eso creamos las locuciones para ir llevando el hilo conductor de esa investigación. A veces parten de un preguión. O sea, yo quisiera contar esta historia, la voy a contar con esta persona. Y después, en base a los elementos que tengo, puedo hacer un guión final sobre eso, ¿no? Hay muchos puntos de partida. Entonces, no podríamos estandarizar porque siempre va a depender del formato, del tema y demás. Hay Lo también un mismo. punto Puedo hacer creativo, un ¿no? podcast. Sí. Perdón, te Sí. interrumpí. No, 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 eso. Es la misma respuesta eh, fastidiosa que es depende. Pero sí, hay muchos Pero puntos de sí, partida. No hay fórmulas, que me parece lo más interesante. Hay convenciones y hay atajos para que esto nos vaya llevando el menor tiempo posible. Pero no hay garantías de esta es la receta de un podcast exitoso, por ejemplo. Lo cual es bueno. excelentes, obviamente. Yo creo Eh, que sí. Guadalupe, bueno, ¿qué cosas recomendarías? Bueno, también es una buena pregunta. ¿Qué cosas recomendarías no hacer a la hora de realizar un podcast? Por supuesto, lo grabaría en buena calidad, porque no da lo mismo. Siempre no hace falta que sea en un estudio profesional, pero sí que se escuche bien y demás, porque después ponemos un montón de tiempo en distribuirlo, en escucharlo y demás. Bueno, por un montón de razones técnicas y de audiencia y de contenido, la buena calidad de audio es importante. ¿Qué recomendaría no hacer? Hacer un clickbait con el título, por ejemplo. Creer que el episodio va a ser de una cosa y que eso no cumpla esa promesa, porque nosotros estamos construyendo comunidad y honrar lo que yo te propongo escuchar con lo que sucede es fundamental. ¿Qué más? Eh, Enviciar con mucho de quién soy yo y por qué, o sea, el autorreferencia es para otras redes, me parece. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, tantas cosas. Me parece que lo más importante en este ámbito de la comunicación es poder como cumplir con esa premisa. Si yo voy a hacer un podcast de viromes, seguramente habrá, esto es un ejemplo que usábamos con otros colegas, tal vez haya audiencia para fanáticos de las lapiceras. Pero si yo te voy a escuchar porque me hablas de las lapiceras y eso me relaja, no vengas a decirme, bueno, y comprame y vendé y no sé qué, y después entonces otra cosa, porque yo te voy a dejar de escuchar rápidamente y voy a ir a elegir otro podcast. Y cuando también, sin ejemplos, a veces uno empieza a hacer un podcast con mucha honestidad y ese podcast se vuelve muy escuchado, entonces el host se vuelve famoso y empieza a sobreproducir y empieza a impostar y empieza no sé qué y rompe ese pacto con la audiencia porque yo te escuchaba porque era cercano, ahora que tenés todas esas métricas marketineras y, y me querés llevar que clique y ya y te siga y me vendes el curso, todo junto y bueno, yo te había empezado a escuchar porque me hacía bien escucharte, ahora me paso 5 minutos escuchando. Es como nos pasa en cualquier formato, cuando me pones mucha tanda, cuando me pones mucha publicidad de pop-up, como está bien, pero tratemos de no convocar a la audiencia por una cosa y en el medio empezar a meterles un montón de otras cosas que
yo no te pedí y son un poco invasivas. Nati, y voy a me echar una pregunta a eso. Sí. Cuando sucede, ustedes ven que va sucediendo algo así con alguna de las personas que hacen podcast con WeToker, ¿le advierten sobre esta situación? Sí. Sobre todo con las empresas, porque muchas veces los podcasts vienen por el departamento de comunicación y ahí están más enfocados, entienden todo esto. Pero cuando un podcast viene del departamento de marketing, que para ellos los valores son otros, cuantitativos y demás, hay una idea de dónde va la marca de la empresa, yo qué gano como empresa y demás. Entonces nosotros tratamos de explicar mucho por qué tal vez la marca va detrás, o va al final, o va de otra forma, porque no es lo mismo escuchar, voy a traer el ejemplo de la chica que tenía el emprendimiento de wellness, un podcast de bienestar que de verdad me diga, ay, escuchar esto aprendí un montón, me hace bien, se lo voy a recomendar a alguien que lo escuche, o de decir, bueno, eh, Nivea. eh, dice que ta 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 y consumime y no sé qué, y después viene el contenido. No sé, siempre uso el ejemplo de Coca-Cola, pero cualquier ejemplo es válido. Las marcas también necesitan posicionarse, pero bueno, así como la política no sabía quién hablarle y cómo hablarle, las marcas también están diciendo, che, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que las audiencias siempre lo fueron, pero además ahora están como más capacitadas en decir, che, esto, o sea, no, la verdad que no. Me Y dijiste al que me final no me ibas a estaba dar una hablando de cosa, cuidado, claro, claro, y me me estás quería queriendo vender un vender algo, producto. bueno, voy a ¿Sí? escuchar otra cosa, no pasa nada, hay un montón de podcast de bienestar. Genial. Sería eso. A ver, em, bueno, eso ya está. Si tengo, sí, Andrea dice, si tengo registrada mi carpeta de presentación de mi podcast en DNDA, ¿puedo hacérsela llegar para que Natalia y su equipo la evalúen en WeToker? Sí, nosotros en este momento no estamos produciendo como productora podcast originales. Salvo que además vengan con una empresa o algo que pueda apoyar la creación, pero a veces sí incluimos algo que colabore a la distribución de ese podcast si está enfocado en estos valores que hablábamos antes, ¿no? Si entendemos que le puede servir a alguien, si entendemos que es valioso, si nos queremos sumar, no sé, a la divulgación de algo. Sí. Agrego de que porque también como que se sigue escribiendo abajo, dice, tengo el guión del primer episodio y el piloto listos y grabados. Se trata sobre las mujeres argentinas del hard rock y el heavy metal. Necesito resolver cuestiones de propiedad intelectual, autorizaciones para uso de los temas musicales. Bueno, eso es como dentro del mismo mensaje. Bueno, el tema de la autorización de los temas musicales podríamos hablar 2 horas aparte. Es un problema. Son Imagino. para nosotros, para Spotify, para los medios, para todo el mundo. Está todo en un proceso donde hay mucha incertidumbre sobre derechos de autor, uso y demás. Entonces, no le podría dar una rápida respuesta a eso. Ok, gracias Nati por eso. A ver, vamos con la última, ya estamos cerrando. ¿Cómo, dice Lola, cómo se gana en remuneración económica al hacer podcast en plataformas o internet? ¿Se gana por por cantidad de oyentes? ¿Cómo funciona? Bueno, en Spotify no se gana plata, en Argentina no hay pago como hay pago para la música, eso es lo primero que quiero decir. No hay pago por clics, por plays, ni por streams, ni nada. Hay un montón hay un montón de otras formas de poder, comillas, monetizar. A veces son cruzadas, que quiero decir, yo me vuelvo re interesante para una comunidad hablando de algo y doy una conferencia y hago un evento presencial o una marca me convoca para dar una masterclass, etcétera, etcétera. Monetización cruzada y monetización directa, cuando una marca, una empresa, un producto, una ONG y demás me contrata para desarrollar mi contenido. Hay muchas formas diversas, ninguna es garantía. Hay apoyos o sea, es como en todas las otras industrias, uno tiene que diversificar y muchas veces, a veces
uno no gana podcast uno no gana dinero, perdón, con el podcast directamente, pero en esa monetización cruzada es, mucha gente vino a mi curso, mucha gente se inscribió, me explico, es como contribuye a solidificar esas comunidades aportándole valor, ¿no? Excelente, excelente. Sí, que está buenísimo, digo, porque sabes que estás llegando a un universo y más allá de monetizar o no monetizar, esa repercusión habla de que tu contenido es interesante y es de valor, que es un poco la premisa de la cual partió todo esto, ¿no? Generar contenido de valor interesante, que le sirva a otros, no hablar, con lo que decías, lo de los libros, etcétera, ¿no? Cuando uno, con tantos libros escritos para uno mismo que en realidad no le están ofreciendo nada al lector. Y bueno, que lo mismo pase con los podcasts. Sí, y Em, hay una línea que me gustaría agregar, porque si no parece que todo depende y con incertidumbre, que es la comunidad de podcast es muy fiel y en general una vez que te eliges se queda. Y entonces ahí también me parece que hay un potencial enorme, porque ya ven lo que pasa con las redes sociales. Vos seguís, después la persona no te aparece, el algoritmo y demás, XXX. La gente que, así como nos pasaba con la radio, que uno elegía ir a todas las mañanas por años escuchando, bueno, no es igual, pero sí, donde uno va eligiendo y si uno genera un contenido interesante, la audiencia es muy fiel, festeja, celebra, se queda, recomienda, y esos son valores más de este tiempo, ¿no? Hermoso. Bueno, queremos más universos de podcast entonces, si eso es lo que traen. Después, a ver, ya cerrando, y vamos cerrando porque estamos pasados de tiempo. Ahí, Ok. Fedra, creo que es Fedra, dice, ¿hay muchos podcasts de libros, lecturas, escrituras? Es decir, sobre literatura, supongo que preguntará. Sí, hay el fenómeno de los audiolibros, por supuesto, acá todavía no está tan vigente, pero en el mundo sí. Audible es una plataforma de audiolibros, Planeta tiene sus audiolibros y demás, así como el ebook fue inicialmente, el audiolibro lo está haciendo. Y hay algunos podcasts de recomendaciones de libros, de diálogos en profundidad. Bueno, nosotros teníamos el podcast de Los libros hablan de Divinsky, que falleció la semana pasada, pero también en un formato de radio que se llama Los libros hablan. Y ahí, bueno, había conversaciones en profundidad con los autores y con cómo habían creado esos libros y demás. Y también creo que hay, y ahora el podcast de Inde Pomeraniec y demás. Bueno, eh, varios, hay mucho de todo. Así que ¿Los honren podemos con sus encontrar en el elecciones. Twitter? Es decir, vamos a buscarlos y los Es, encontramos. los libros hablan, está en Spotify, hay muchos episodios ahí. El de Inde no lo hacemos nosotros, pero bueno, por supuesto no les obliga, lo recomendamos. Y sí, hay mucho de esto. Bueno, gracias Nati, gracias a todos por las preguntas que favorecieron muchísimo este intercambio con sus intereses. Gracias a Nati por responder con tanta sabiduría y con todas las recomendaciones. Gracias por este encuentro. Tengo que decir que me quedó corto de mil preguntas que tenía, de mil otras cosas que quería hablar. Ya espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este espacio, además de en otros. Y gracias, agradecidísima. Claro que sí. Primero, gracias a toda la gente que se quedó, que veo que es un montón. Gracias. Gracias a la universidad, gracias a vos por convocarme. Y bueno, todo lo que se pueda compartir para que se animen a hacerlo y para ir apostando más a estos contenidos donde sea valioso, me parece que es la única forma de hacer como un contrapeso a todo eso que nos está llegando y que nos hace mal. Así que bueno, a crear lo nuevo. Bienvenido a eso. Gracias, Nati. Bárbaro. Abrazo a Chao, todos, gracias Andy. a todos Gracias. por este Mu- espacio. Muchísimas gracias Natalia, gracias Andrea, un gusto acompañarlas en este webinar. Gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron y les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente encontrarán la grabación de este encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Nati. Gracias.